Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Dean, y en este video vamos a hablar sobre su nueva estrategia de inversión llamada Dean 500 y que básicamente va a ser una estrategia que va a seguir a uno de los índices más importantes en los que se puede invertir y que es conocido por muchas personas, que es el S&P 500. Entonces, Dean va a incorporar a sus estrategias de inversión un fondo que va a seguir este índice tan conocido, pero ojo, porque este fondo sí va a cobrar comisiones. Y vamos a ver qué es lo que nos comparte Dean de su nuevo fondo, y dice estrategia Dean 500, estrategia que te da acceso a través de un portafolio en ETFs a las 500 empresas más grandes del mercado accionario en Estados Unidos. Básicamente va a ser un fondo que va a seguir al índice S&P 500, y aquí podemos ver puntos muy importantes. Riesgo alto porque va a seguir a 500 empresas, volatilidad alta, o sea, puede subir o bajar en cualquier momento, rendimiento anual esperado 55%, aunque la media promedio de crecimiento de este índice es del 7 al 10% anual. Solamente que aquí ponen un 55% porque están dando una recomendación de que la permanencia debe de ser de 5 años. Y en efecto, cuando se invierte en un fondo o en un índice como el S&P 500, se debe de pensar en el largo plazo. No sirve de nada invertir en un fondo como este cuando únicamente se piensa a invertir al corto plazo, ya que este tipo de fondos está comprobado que siempre generan rendimiento, pero a largo plazo. Pero ahora sí, vamos a ver un poquito qué es el S&P 500, que básicamente es el índice que va a seguir la estrategia de Dean, la estrategia Dean 500. Y dice que es el S&P 500, es uno de los índices más importantes y reconocidos en el mundo financiero, y de hecho es uno de los instrumentos financieros en los que más recomiendan invertir. Aparte de CETES en México, otro instrumento importante es el S&P 500. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver aquí, siempre ha tenido un rendimiento promedio del 7 al 10%, y dice, es uno de los índices más importantes y reconocidos en el mundo financiero. Este índice mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, incluidas las más populares como Apple, Amazon, Microsoft y Google. Básicamente lo que hace este índice es que invierte en las 500 empresas y de esta forma no se arriesgan los recursos al invertir en una sola empresa, sino que los recursos que se invierten en el fondo se van distribuidos en las diferentes empresas. Es una referencia clave para entender el comportamiento del mercado bursátil estadounidense. Características principales del S&P 500: diversificación, representa un amplio espectro de sectores, obviamente son 500 empresas, desde tecnología hasta salud y consumo. Rentabilidad histórica, el S&P 500, y esto es muy importante, y por lo cual les comentaba al inicio del video que si se quiere invertir en una estrategia como la de Dean 500, se debe considerar para una inversión a largo plazo. Aquí Dean lo considera a 5 años, pero yo considero que debe ser mayor a 5 años. Y dice, el S&P 500 ha ofrecido un rendimiento promedio anual, ojo, del 7 al 10% a largo plazo, ojo, porque puede ser que en un año haya pérdidas, pero a largo plazo siempre se ha comprobado que ha aumentado del 7 al 10% en promedio. Estabilidad, a pesar de la volatilidad del mercado, el S&P 500 ha mostrado una tendencia de crecimiento, lo que les comentaba, sostenido a lo largo de las décadas. Entonces, ahorita vamos a ver una gráfica de un fondo parecido al que va a lanzar Dean para que podamos ver un poquito de cómo ha sido su histórico. Pero antes, aquí hay algunos de los fondos más importantes que siguen el índice del S&P 500. El más conocido y en el que todos recomiendan invertir es el Vanguard S&P 500, pero también existe Invesco S&P 500, Xtracker S&P 500, Vanguard S&P 500 UCITS, SPDR S&P 500, HSBC S&P 500, que todos son fondos que siguen al índice del S&P 500, que es el índice que sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero ahora sí, un fondo que es muy parecido en México y que es muy popular es el ACTI 500, que es el fondo de Actinver. Básicamente va a ser el mismo instrumento de inversión, el ACTI 500 y el Dean 500, pero si ustedes quieren invertir en Dean 500,
se tiene el beneficio de que se puede comprobar los rendimientos que ha generado el Acti 500, porque el Acti 500 ya tiene mucho tiempo en el mercado y aquí vamos a ver cómo se ha comportado el Acti 500. Podemos ver que es un fondo con mucha volatilidad, como lo comenta DIN 500, pero que a largo plazo siempre tiene tendencia a la alza, como lo podemos ver aquí. Por aquí pasó por un mal momento, hubo muchas variaciones, pero al final el fondo se recuperó y siempre hay una tendencia a la alta. Pero ahora sí, vamos a ver un poquito más de las preguntas frecuentes, porque como les comentaba al inicio del video, es un fondo que va a cobrar comisiones y dice, ¿por qué DIN 500 cobra comisión? DIN 500 invierte en ETFs que replican uno de los índices más conocidos del mundo, los cuales tienen un costo de acceso. La comisión de DIN 500 es del 1% sobre el monto final a invertir. Ojo, porque va a haber una comisión del 1% sobre el monto final a invertir. Y dice, ¿la comisión de DIN 500 se paga una sola vez? No, cada que realices una inversión en esta estrategia se realizará el cargo de la comisión del 1% sobre el monto final a invertir. Entonces, cada vez que se vaya a invertir, va a cobrar el 1% de la comisión. ¿La comisión aplica para todas las estrategias? No, el cobro de la comisión es exclusivo de DIN 500. ¿Por qué? Porque invierte en ETFs que replican uno de los índices más conocidos, que es lo que ya vimos al inicio del video, el S&P 500. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva estrategia de inversión de DIN? La verdad es que a mí me parece bien que hayan incorporado esta estrategia, aunque sí es importante recordarles que es una estrategia a muy largo plazo, de 5 a más años, para siempre obtener un rendimiento. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre esta nueva estrategia? Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.